nunca fue hecha para quedarse entre cuatro paredes. Nació en lo salvaje, entre tormentas, dudas y el valor de creer. ¿Qué tal, Lalo? Buenas tardes. Aquí estamos en transición desde Modesto, California. Quiero darte la bienvenida desde Ciudad Juárez, Chihuahua, Eduardo Pérez. Lalo, ¿cómo estás, Lalo? Muy bien, muy contento de estar aquí en este lugar, en esta tierra tan especial de bendición. Es una ciudad hermosa, así que estamos contentos de estar aquí con ustedes, visitándolos. Gracias. Fíjate que este es nuestro primer podcast de transición. Ahorita que mencionaste, mi nieta dice que esta es la tierra prometida. Yo lo creo. No, yo también. Es una tierra de bendición. Qué bueno, qué bueno. Cuéntanos, con ese quesito, ese queso menonita que te trajiste de allá de Chihuahua y unas tortitas de harina. Estaba tremendo, ¿no? Trajimos de lo mejor del estado, de lo mejor de Chihuahua, el queso menonita y el asadero de Villumada. Son quesos muy especiales. Y con unas tortitas de harina de Sonora, no, hombre. Ricas. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Es un placer siempre mirarte, amigo, ya de muchos años. Y tremendo. El día de hoy queremos hablar de algunas cositas. En Ciudad Juárez, un poquito de la violencia, cómo la iglesia, cómo tu ministerio se envolvió en esa temporada de tremenda de la violencia. Después cómo salen de la violencia para entrar a otra etapa que viene siendo el COVID. Pero sobre todo queremos hablar también de tu vida personal, porque en el ministerio pues tienes muchas obligaciones, pero sé que tú pasaste por un proceso muy difícil, muy duro en tu salud, que también me gustaría que la gente supiera un poquito acerca de tu historia. ¿Por qué no nos platicas algo de lo que ha sucedido en Chihuahua, en Ciudad Juárez específicamente, que es donde tú tienes tu iglesia, el ministerio, y cómo ha evolucionado la iglesia en esa área? Bueno, como tú sabes, en el año que tiene que ver de 2012, ¿no? Empezó repentinamente a incrementarse la violencia en nuestra ciudad y fue algo tan tremendo, ¿no? Que llegamos a ser considerados, bueno, desde 2012 al 2016 llegamos a ser considerados la ciudad más violenta del mundo, porque fue tan grave la crisis que enfrentamos, que diariamente la estadística de muertes era entre 40 a 50 personas asesinadas diariamente. Tremendo. Y fue un caos tremendo porque nosotros fuimos testigos de muchos de ellos. Como tú sabes, tú nos visitaste en ese tiempo, llegaste a ver edificios, iglesias balaceadas. Y fue algo tan tremendo, ¿no? Que trajo una afectación tremenda a nuestra ciudad. Y en ese periodo, ¿cómo la iglesia, cómo tu iglesia en particular vivió ese tiempo de terror, ¿no? O sea, que los niños, las familias, y luego, ¿qué hizo la iglesia durante ese tiempo? O sea, ¿la iglesia se cerró, se abrió? ¿Qué estaba sucediendo con la iglesia en general ahí en Ciudad Juárez? Pues fíjate que al principio nos cayó de sorpresa, ¿no? Fue algo que pues no esperábamos. Y pues para reaccionar, tardamos poquito para reaccionar y darnos cuenta que no nos podíamos quedar con los brazos cruzados. Como tú sabes, la violencia traspasó a todos los niveles sociales. O sea, no nomás le pegó a los empresarios, no nomás le pegó a la gente que tenía dinero, no, le pegó a todo mundo, inclusive a nosotros, las iglesias, los cristianos, puesto que durante ese tiempo no solamente extorsionaron o asesinaron a gente de afuera de diferentes ámbitos, sino también hubo pastores amigos que fueron asesinados, hubo hijos de pastores que fueron asesinados, que fueron víctimas de la violencia. Entonces la violencia rebasó todos. Entonces, pero gracias al Señor que como iglesia no nos quedamos con los brazos cruzados, ni nos quedamos a esperar que otros hicieran algo al respecto, no. Esto de la violencia trajo algo, a nosotros como iglesia trajo un despertar. Un despertar, porque fue algo bien hermoso, porque nos levantamos
nos levantamos. Podíamos habernos quedado con los brazos cruzados, sin hacer nada, pero no. Nos llenamos de valentía y empezamos a salir a las calles. Empezamos a salir a las calles a hacer nuestro trabajo, a hacer luz en medio de las tinieblas. Y sabíamos, no era fácil, era arriesgar nuestra vida. En ese tiempo era arriesgar nuestra vida porque podíamos ser víctimas ahí mismo nosotros, pero no fue así. Gracias al Señor que nos levantamos en oración, empezamos a hacer marchas alrededor de la ciudad, reuniones especiales para que se detuviera la violencia. Es más, recuerdo mucho que durante ese tiempo hicimos enlaces, no solamente ahí en México, en diferentes partes del país, sino hicimos enlaces aquí a Modesto. No sé si recuerdas, sí, recuerdo, sí. Nos unimos a varias estaciones de radio y fue un levantamiento bien bonito de la Iglesia del Señor que trajo como resultados, pues poco a poco el cese de la violencia, poco a poco la transformación y el cambio, porque durante ese proceso empezamos a ver una transformación, empezamos a ver un cambio bien hermoso en nuestra ciudad. Y eso fue gracias a que la iglesia se empezó a levantar. Pero hubo algo también bonito, no solamente la iglesia, sino los diferentes sectores. Todos unidos, nos unimos, los diferentes iglesias, empresarios, el gobierno mismo, todos juntos nos unimos a hacer un trabajo, cada quien haciendo lo que le toca. La iglesia tenía su función, el gobierno tenía su función, y todos nos levantamos a hacer nuestra parte. Y gracias a ese levantar, a esa unidad, pudimos a través del tiempo ver el cambio. Amén, ver una vez más una ciudad con paz, una ciudad segura, porque perdimos esa confianza de salir. Nuestros hijos dejaron, hermano, dejaron de ir al parque, dejamos de llevarlos al parque, dejamos de llevarlos a los lugares públicos por temor a ser alcanzados por la delincuencia. Pero gracias al Señor que después de un tiempo donde la iglesia nos levantamos, que la iglesia empezó a tomar su parte, a salir a las calles, a orar, a marchas, a hacer grupos de oración, todo esto vino a traer un cambio, vino una transformación bien hermosa a nuestra ciudad. Así que eso es lo que pasamos, lo que sucede, ¿no? Fíjate que ahorita lo hablamos y se dice fácil, ¿no? O sea, estamos conversando, nos acordamos de tiempos difíciles, pero yo me recuerdo que las poquitas veces que fui, o cuando llegué a ir pues a Juárez, o sea, se sentía esa opresión, se sentía ese miedo, las calles vacías en el día, no desconfiaba uno de todo el mundo. Yo me recuerdo, me impactó que a donde íbamos, si no te conocían, no te abrían la puerta, los negocios cerrados, o sea, fue difícil. Y es muy difícil de la noche a la mañana. Me imagino yo que si miras a tus niños jugar en la calle, después de cierta hora, pues no había nadie en la calle. Era un miedo tremendo por lo que estaban pasando. Y uno, como no vivía ahí, pues no siente muchas veces o no simpatiza a uno muchas veces porque no lo está viviendo, ¿verdad? Saliendo de esta etapa tan desastrosa y peligrosa de violencia, viene otro golpe fuerte a Ciudad Juárez. O no solo a Ciudad Juárez, pero al mundo en general. A todo el mundo nos afectó, pero allí en tu área, en tu ministerio, en tu región, ¿cómo se vivió la época del COVID? ¿Cómo afecta a la iglesia y qué hace la iglesia para apoyar a la comunidad? Bueno, me gusta mucho eso, ¿no? Cuando termina la violencia, una de las cosas que me gusta y podemos testificar es que fuimos sobrevivientes, ¿no? de esa etapa, porque muchos no lograron salir adelante, ¿no? Muchos ministros, amigos, gente conocida. Y nosotros, gracias al Señor, logramos, amén, salir adelante y ser sobrevivientes. Precisamente me hablas de 3 etapas, ¿no? De la violencia, la pandemia y la salud, las luchas que tuvimos. Y la lucha que tuvimos ahí, el proceso que pasamos en nuestra salud. Me gustaría tomar un poquito antes esto que la pandemia, porque precisamente cuando termina la violencia, nosotros tenemos un problema de salud grave. Nosotros pasamos una etapa dura con respecto
a mis riñones, como tú lo sabes, poco a poco mis riñones dejaron de funcionar por causa de la diabetes, por causa de ese problema. Mis riñones empezaron a dejar de funcionar. Y fue un proceso muy duro porque pues, mi salud empezó a menguar. Nosotros éramos muy activos en el trabajo de las calles, en el trabajo del ministerio. Por muchos años trabajamos con centros de rehabilitación para drogadictos. Tenemos casas de rehabilitación donde tenemos muchos hombres siendo alcanzados, siendo transformados por el poder del evangelio. Y era nuestro trabajo. Pero lamentablemente después de todo este trabajo vino este proceso donde mis riñones empezaron a dejar de funcionar hasta a tal grado de que pues, ya no funcionaron y tuve que pasar un tiempo tremendo. Tuvieron que ponerme un catéter para limpiarme la sangre porque ya mis riñones no funcionaron. Entonces yo estaba en un proceso 3 veces por semana, 4 horas al día, durante cada día de la semana que me tocaba ese proceso. Era algo tremendo, ¿no? Porque, como tú dices, de repente estar bien, de repente ser un hombre hiperactivo, a estar limitado a ya no poder hacer tantas funciones como las que hacía. Fue un proceso duro porque es una lucha, ¿no? Te sentías atado, disminuido, te sentías pues mal y con un chorro de interrogantes. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué yo? Si estoy sirviendo, estoy activo y estaba muy joven. Sigo siendo joven, pero estaba muy joven. Entonces nos tocó pasar ese proceso, ¿no? de dolor. Yo les lo cuento seguido, ¿no? Un hombre porque cumplí 7 años del trasplante, ya 7 años de ser trasplantado. Y yo tenía que estar allí, hace 7 años, que tenía cerca de 47, 48 años, y estar ahí junto con hombres muy ancianos, cieguitos, paralíticos, y yo al lado de ellos. Entonces era una lucha tremenda el estar allí junto con ellos, ¿no? Pasando ese proceso de hemodiálisis y tan limitado. De verdad que fue un proceso duro, pero sabes que nosotros hemos sido marcados, como tú y yo digo ahorita que hablabas de la violencia. Pocos fueron de Estados Unidos o iban a visitarnos en tiempo de la violencia, iban a visitarnos a Juárez, pero tú tuviste la valentía de ir en ese tiempo de violencia, a visitarnos, a trabajar. Recuerdas que fuimos a entregar regalos, fuiste a ayudarnos en el trabajo. Y sabes que nosotros somos gente que pues no se rinde, gente que seguimos adelante a pesar de las situaciones, de las inclemencias o de los procesos. Y esto fue algo bien tremendo, ¿no? Porque no paramos, no nos rendimos a pesar de la condición en la que estábamos. Hubo algo tremendo que a mí me gustaba y que yo con eso me ayudó mucho a impulsarme a seguir adelante, ¿no? Que yo decía, mi condición no define quién soy. Entonces, yo seguí adelante, seguí funcionando con mi trabajo. Seguí adelante, a pesar de esa situación, yo seguí predicando, seguí sacando adelante nuestro ministerio, nuestro trabajo en la iglesia. Seguimos adelante sin detenernos. O sea, esto no nos pudo detener el estar allí pasando ese proceso, porque fueron 3 años pasando ese proceso. Ahora, hoy a veces nos reímos, platicamos, nos acordamos. El día de hoy, gracias a Dios, nos da la oportunidad de reírnos o de mirar atrás y wow, por lo que pasaste, ¿no? Pero para los que no sabemos, para esa gente que no sabe cuál es el proceso, o sea, tú llegas a este lugar, te preparan, te limpian la sangre, o sea, ¿qué se siente el estar ahí? Porque algo que a mí que me llamó la atención, el pasado me has platicado, que tú llegabas y te decían, ¿a quién viene a recoger o a quién trae? Y no, tú eres el paciente. O sea, que
explícanos cuál es el proceso, porque mucha gente escuchamos, tal persona tiene diálisis o le están dando diálisis, pero no sabemos realmente el proceso que pasa esa persona ahí. Cuántos días a la semana, cuántas horas, y si es duro, si se duerme, si se desmaya o qué sucede, ¿no? Aparte, ¿qué le dirías a esas personas que están pasando por ese proceso de ánimo, ¿no? Porque me imagino que hay gente que se siente bien deprimida, piensa en la muerte, piensa que no la va a hacer, o piensa, no sé qué pasa por la mente cuando una persona se encuentra así. En este caso a mí lo tenía en el cuello, conectan en un catéter dos mangueritas y por ahí sale el agua, por ahí sale la toxina, pues la sangre, pues entra a la máquina para ser lavada. Entonces durante este proceso, pues físicamente te sientes muy vulnerable, no solamente físicamente, sino espiritual y psicológicamente, ¿no? Porque la tristeza te invade, el verte en esa condición, te sobrepones a esta situación en tu interior, en tu vida, en este caso espiritual, pues sí es muy peligroso porque pues nos tocó ver casos allí de hombres que prácticamente perdían la esperanza, se caían muy feo. Nos tocó ver muchas cosas, me tocó ver morir gente, ¿no? Allí por un paro cardíaco. Entonces, sabes que yo siempre, gracias al Señor por la fe, la confianza que nunca se perdió. Yo siempre tenía la confianza y la seguridad de que, pues, Dios iba a hacer algo. Y cuando hay fe, o sea, la fe produce algo en ti diferente, ¿no? Produce en ti algo diferente. Y eso me ayudó mucho, ¿no? La fe, la confianza, la seguridad en el Señor, a salir adelante. No fue fácil, te lo digo, no fue fácil. Porque imagínate, en el último año, cuando yo iba grabando, aunque tenía el proceso, iba grabando mi salud. Ya el proceso de hemodiálisis ya no me era necesario, ya no era absoluto para que yo estuviera bien de salud, sino que ya al primer día o segundo día de mi hemodiálisis, ya otra vez mi cuerpo estaba intoxicado. De tal manera que los doctores me diagnosticaron o nos dijeron a mi esposa, a mí, que pues ya no había mucha vida para mí. Prácticamente me desahuciaron. Recuerdo que en una ocasión fue uno de los doctores a decirme que preparara mi testamento anticipado, porque yo podía morir en cualquier momento por la condición en la que me encontraba. Pero gracias a Dios que pues salí adelante, gracias a Dios que Dios me fortaleció y sobre todo, le digo yo, no puedo dejar de hablar de lo que ocurrió, que fue lo grandioso, ¿no? Que cuando pues realmente mi esposa y yo ya estábamos un poquito designados a seguir con el proceso de hemodiálisis y hasta que Dios quisiera, si Dios hacía un milagro o Dios quisiera pues llevarnos, ¿no? ¿Cómo vive la familia, tu esposa, tus hijos? ¿Cómo viven ese proceso? O sea, ahorita nos cuentas cómo saliste del proceso, pero ¿qué es lo que ellos pasan? ¿El estrés, la preocupación o te enseñaban que estaban preocupados? Sabes que en esta ocasión yo fui un poquito fuerte. Fui fuerte porque trataba de lo menos posible que se dieran cuenta de lo delicado de mi estado, sobre todo mis hijos. Mis hijos casi no se dieron cuenta de lo delicado que estaba. Porque como tú lo decías, yo me hacía fuerte, trataba de moverme bien fuerte. Cuando me llevaba mi papá, eran los que me acompañaban, o mi esposa, pues trataba de verme bien, salir fuerte, salía corriendo yo y hacía cosas para que pues ellos tuvieran confianza, ¿no? Eso me ayudó mucho porque mis hijos realmente no sintieron tanto la situación que estaba pasando, no se dieron cuenta de la gravedad que teníamos, pero sí, yo en lo particular contribuí mucho a eso para que no afectarlos tanto. Mi esposa sí, ella sí cargó todo me acompañó en todo el proceso, estaba conmigo porque eran noches oscuras que pues mis hijos no las veían, la congregación, los amigos no,
pero eran noches de llorar mi condición, noches oscuras, grises que pasamos muchos días, pero nada más ella y yo. Gracias al Señor por mi esposa, ¿no? Que me acompañó, que estuvo conmigo, que me apoyó, que me impulsó, que me motivó. Eso es algo lindo, ¿no? Cuando tienes a tu lado a una mujer de ese calibre, ¿no? Que te impulsa, que te motiva, que te dice, échale ganas, no estás solo, Dios está contigo. Y esa fue mi bendición. Me explico que sí, con ella sí me doblé, con ella me quebranté mucho, con ella lloré. Y todo esto lo que implicaba, ¿no? El dolor, porque había muchas cosas que pasaban. Y ella siempre estuvo conmigo. Salimos adelante y estábamos unidos en todo. Y gracias al Señor que fue fuerte, estuvo fuerte y como hasta la fecha sigue fuertota. ¿Cómo viene la esperanza para ese trasplante? No había donador, no había dinero, no había posibilidades. ¿Cómo llega tu salvación, vamos a ponerlo de esa manera? Fue algo bien precioso, ¿no? Nuestra experiencia fue algo preciosísimo, porque cuando ya no me hacía la hemodiálisis, cuando ya de plano ya no estaba siendo una solución la hemodiálisis para mi salud. Escuchamos, y junto con ellos mi hijo también escuchó, de que la única solución era un trasplante de riñón. Entonces, se oyó bien, pero hablar de un trasplante, era hablar de años de espera. Años de espera para tú anotarte en una lista y recibir un trasplante de cadáver o de alguien, ¿no? que es donador. Entonces, el tiempo es larguísimo, ¿no? Había gente, amigos o compañeros ahí que tenían años esperando un donador, o esperando pues estar en la lista de que le tocaba, ¿no? Porque es así, se pone en una lista y hay pero como 200, o sea que está larga la lista. Y se veía muy, muy difícil que llegara para mí de esa parte. Pero de repente mi hijo se dio cuenta de todo. David, mi hijo, lo conoces. Sí. Se dio cuenta y es increíble cómo se movió, cómo empezó a hacer la tramitación, empezó a moverse en Juárez primero para ser él el donador. Y es algo bien precioso, ¿no? Porque recuerdo que él habló con mi esposa primero y le dijo él que él quería ser el donador para mí, que él era la persona correcta para donarme un riñón. Pero me gusta lo que dice mi esposa, que le dijo mi hijo, ¿no? Le dijo, ¿sabes qué? Porque mi esposa y yo nos negábamos a que él nos donara un riñón. No queríamos tocarlo, porque es nuestro hijo y joven. Ella tenía como 25, 26 años en ese tiempo. Y fue muy difícil, mi esposa y yo no lo queríamos tocar. Pero él dice, mamá, mis hermanos necesitan de mi padre todavía mucho. Tú necesitas de tu esposo, de mi papá. Yo necesito de mi papá. Yo tengo que darle ese riñón. Yo no puedo dejarte sin tu esposo, dejar a mis hermanas sin su padre. Y yo quiero donártelo. Y nosotros nos negamos. Se movió él muy astuto, ¿no? Y yo quiero honrarte, papá. Yo le dije, no, mijo, es que estás joven. No, papá, quiero honrarte, quiero bendecirte. Tú fuiste una bendición. Para mí ha sido una bendición. Yo quiero honrar tu vida. Yo quiero sacrificarme. Quiero darte mi riñón para que tú sigas viviendo. Te queremos todavía muchos años vivo. Y igual lo escuchamos y todo. Dijo, está bien. Pero no digamos, eso va a tardar mucho. Pero no, nos sometimos a unas pruebas a ir en Ciudad Juárez, a unas pruebas de compatibilidad. Y dijimos, en cuanto allí no haya compatibilidad, todo se detiene, ya no se sigue. Y no, rápido, si fuimos, para la gloria del Señor, fuimos compatibles.
eso no es muy difícil, aunque seamos padre, hijo, hermanos, es muy difícil que sean de todos modos compatibles. No es tan, sí, porque somos familia, vamos a ser compatibles. No, pero gracias a Dios fuimos compatibles. Y arregló una ida para Torreón, es que el lugar donde hacen los trasplantes. Y nos hicieron otra prueba ahí. Y dijimos, ya es todo. Yo dije, ya es todo. No, me dice, papá, te vas a tener que quedar aquí 15 días, te van a hacer unos exámenes y te van a hacer esto y aquellos. Y me dejó ahí, íbamos a ir y venir en un día, y me dejó allí en el hospital de Torreón. Y él aceleró todo rápido. Me hicieron todas las pruebas, muchas pruebas. Igual él regresó y le hicieron muchas pruebas, todas las pruebas necesarias. Y él arregló lo que se lleva casi un año, lo que se tenía que llevar un año para hacer el trasplante. Él lo hizo en 3 meses. Wow. En 3 meses ya estábamos prácticamente listos para ser operados. Todavía, cuando estábamos ahí en el quirófano, los dos en la antesala, yo todavía no quería hacerlo. Y yo ahí, nunca se me olvida, ¿no? Porque yo me quería ya salir. Y él llegó, no, papá. El que daba los consejos, el que animaba siempre era yo. Pero ese día le tocó a él. Papá, todo va a estar bien. Papá, todo va a salir bien. Dios va a estar con nosotros. Dios nos va a ayudar. Y empezó él a ministrar y vamos a orar. Y como él canta, empezó a cantar. Y empezó a cantar y fue algo, un impacto tremendo que se sintió un ambiente, una confianza, una seguridad. Y pues entramos los dos. Él entró primero y luego entré yo y wow, fuimos trasplantados, gracias a Dios, pues todo un éxito, gracias a la vida de mi hijo, gracias al amor de mi hijo que pues donó su riñón para que yo siguiera adelante. Y fue un proceso también duro, pero gracias a Dios que estuvo con nosotros. Y pues hasta ahí le digo que este mes de octubre, apenas el mes pasado, ya cumplimos 7 años, 7 años trasplantados, 7 años de vida. Así que yo cumplí 56, y también cumplí 7 años, de nueva vida. Y te digo, gracias al Señor, fui sobreviviente. Por eso yo digo, nadie se tiene que rendir, porque no importa el diagnóstico, no importa de repente cómo se vea la situación, el medio ambiente que te rodea. O sea, no tiene uno que rendirse, no debe de uno perder la fe, porque Dios obra de muchas maneras. Amén. Yo vi la mano de Dios de esta forma. Yo creo que hay gente, ¿no?, que de repente puede estar pasando lo mismo o un proceso diferente, ¿no? Es bueno invitarlos ¿a qué? A que no se rindan, a que no pierdan la fe, a que mantengan la fe, la confianza, que Dios hace milagros todavía, que Dios hace milagros de toda índole. Y como te digo, fui sobreviviente del tiempo de violencia, fui sobreviviente de esta enfermedad que muchos caen ahí. Por eso yo digo, bueno, si lo hizo conmigo, si estoy vivo, lo puede hacer con alguien más. Con alguien más. Ahora, sobreviviente del COVID. ¿Por qué? Fue algo tremendo que vino a cambiar estilo de vida, cambió nuestra libertad, la economía. Tremendo, ¿no? Pues se cerraron los negocios. Encerrados. Se cerraron iglesias. Encerrados, se cerró la iglesia. Fueron tantas cosas, ¿no? Lo que colapsó con la pandemia, pero sobre todo la salud. Eso fue lo más tremendo, la salud. Y el área que también fue muy golpeada, el área emocional, ¿sí? La depresión, la ansiedad, el estrés, todo eso se vino a detonar en ese tiempo. Entonces fue un proceso tremendo, pero me gusta porque ahora, hablar un poquito de esto hasta me emociona. Te emocionas. Porque fuimos sobrevivientes también del COVID. O sea, somos una generación, tú y yo, y muchos de los que van a escuchar esto, wow, de verdad que es una bendición grande porque fuimos sobrevivientes.
porque pasamos una pandemia. A veces, como tú dices, como Sí, que no lo fácil. tomamos en cuenta mucho, pero es una bendición bien grande estar vivos y estar de pie, seguir soñando, seguir planeando, seguir saliendo adelante, amén, después de este tiempo que vivimos. Y te digo por qué, como tú dices, vino a cambiar muchas cosas. Y como iglesia, vino a desafiarnos a cómo actuar. Había gente, cuando se cerró la iglesia, por eso qué bueno con la visión que estás teniendo, con los proyectos y la visión que tienes de una iglesia diferente, que tiene que ver con una iglesia a través del internet, a través de las redes, porque sabes que mucha gente no sabía qué hacer, porque estaba impuesta ¿qué? A los cultos en la iglesia, dentro de las cuatro paredes. Entonces, qué desafío tan grande tuvimos todos nosotros, porque o cerrábamos y se terminaba la iglesia, o seguíamos estando vigentes. ¿Cómo se había de estar vigentes en ese tiempo? Pues haciendo nuestras grabaciones, nuestros pininos, ¿no? Haciendo Línea, grabaciones ahí Zoom. en línea, en Zoom, todo eso. Pero tremendo, ¿no? Era el tiempo donde la iglesia tenía que ser luz, donde la iglesia tenía que hacer iglesia, donde tenía que ser afuera, a estar en la ayuda de la gente, como siempre lo ha sido. Porque la iglesia ha trabajado siempre, desde que sus inicios, ha sido parte importante de la ayuda social, de los cambios. Entonces, como tú recuerdas y también fuiste testigo, ¿no? Nosotros, a pesar de nuestra salud, yo tenía apenas 1 año de trasplante o menos. Apenas me había quitado el cubrebocas porque yo estaba obligado a usar cubrebocas por las defensas bajas que ahora yo tengo que traer, ¿no? Para que mi cuerpo no rechace. Entonces, al año de trasplante, viene la pandemia. Vienen todos esos cambios. Entonces, yo podía tener el motivo para no salir. Para decir, no quiero. No puedo hacer nada. Pero no fue así. Nos salimos a la calle. Y algo, vimos milagros muy fuertes. ¿Por qué? Porque nosotros, una iglesia de pequeña, una iglesia en un área humilde en Ciudad Juárez, porque estamos en un barrio humilde, tú lo conoces, Sí. En un barrio humilde, empezamos a repartir despensas, empezamos con 50 una semana, 50 despensas. Empezamos a salir a la calle y repartirle a la gente. Pero luego la siguiente semana, 100. Estamos de 100 despensas, la siguiente 200. Y a veces había hasta 2 o 3 veces por semana repartíamos despensas a la gente con necesidad, que era tanta la que perdió su trabajo, muchos enfermos que no tenían comida. Y gracias al Señor que como iglesia pudimos ser respuesta, pudimos darle la respuesta, pudimos dar testimonio tremendo del poder del Señor, pudimos hablarles del amor del Señor a través de una despensa. Y fuimos de bendición a tanta familia, porque al final repartimos más de 5,000 despensas. Una iglesia allí en Juárez, en un barrio, pero pues cuando nos disponemos a ayudar, a ser de bendición, es algo tremendo. ¿Qué pasa cuando tú eres de bendición? Cuando tú das, cuando tú contribuyes, Dios multiplica. Dios multiplica, Dios se mueve de una manera hermosa. Así que esto ya a grandes rasgos, cuando ahorita que ya me salió el tema, los sobrevivientes, esto nos va a ayudar y nos ayuda mucho y va a ayudarle a mucha gente, ¿no? De cómo Dios está en control de las cosas. Y no sabemos de repente qué pueda venir. No sabemos qué cosas puedan venir tanto a nivel personal, iglesia, ciudad o nación. Pero una cosa estamos seguras, que está Dios en control y que Él nos va a ayudar a salir adelante de cualquier situación, proceso. Qué bueno, Lalo, y somos testigos de tantas cosas que han pasado y cosas buenas que han pasado. Como ahora miro que hay grupos de pastores que se unen, ministerios que están uniendo el esfuerzo, la lucha,
que no para, que han estado haciendo ustedes con la comunidad. Yo me acuerdo, no mencionaste, y tal vez no tenemos mucho tiempo para mencionar, pero es que salían a los hospitales a orar por la gente, la necesidad se miraba, se palpaba, los chavos de las iglesias cantando en las esquinas, cantando en las plazas de la iglesia o en el hospital, o sea, impacta, ¿no? O sea, la iglesia vino a ser la luz en medio de de la oscuridad, ¿no? Pero sobre todo, como dices tú, la sobrevivencia. Sobrevivió la iglesia, la familia, siguen adelante el día de hoy. Y sé que hubo mucha gente que los apoyó, mucha gente que estuvo ahí al tanto de ustedes también para que ustedes pudieran hacer esa obra. Ahora, uno de nuestros objetivos es hablar la verdad, lo que es, ¿no? Hemos escuchado en el pasado gente que se confía, tiene fe, tenemos fe en Dios, dependemos de Dios, pero sabemos que Jesús dijo, no va el que está sano a ver al médico, lo hace el que está enfermo. Y a veces, aunque confiamos en Dios, tú eres un vivo ejemplo de que tu fe está en Dios, pero utilizaste lo que viene siendo la ciencia, o sea, la medicina, el doctor. Y no hay nada de malo porque Dios provee una salida a través de lo que es la medicina, la ciencia el día de hoy. Con eso cerramos una explicación que nos des acerca de tu experiencia, cómo fue que el sector salud te ayudó a reforzar tu sector de fe. Sí, pues cuando hablamos de fe es hablar que Dios tiene muchas formas de Él manifestarse, de Él moverse. Y precisamente una de las áreas que usa mucho Dios es la medicina. Pero es una combinación, creo puedo decir yo que es una combinación entre la fe, porque la medicina es muy buena, pero y ayuda mucho. Hay mucha gente que se equivoca no usando la medicina o no usando los medicamentos y cortándolos y diciendo, no, pues es que Dios me va a sanar. Entonces, esto es una equivocación. Yo siempre lo he dicho, yo antes era de ese tipo de personas, ¿no? Pero no, yo entendí que no es así. Porque cuando Dios va a hacer un milagro, lo hace aunque tengas una pastilla en la panza, o no en el estómago, o no. Me explico, con o sin, Dios hace el milagro. Entonces, la ciencia médica es un instrumento tremendo que Dios tiene para nosotros, un instrumento de bendición. Lalo, pues, muchas gracias por eso, lo que has compartido con nosotros el día de hoy, por tu fortaleza, ¿verdad? Y por compartir cosas privadas muy íntimas. Y gracias porque esto nos va a servir mucho y le va a ayudar mucho posiblemente a la gente que esté escuchando. Dios te bendiga, échale ganas, sigan adelante y aquí estamos. Gracias a ti, ha sido una bendición poder compartir contigo siempre.